Bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado El Rincón de las Energías, un lugar para compartir ideas y conceptos desde el corazón y con conciencia. Mi nombre es Javier Aringoli. El episodio de hoy se titula La magia de las palabras. Hablaremos del valor de la palabra, de nuestro lenguaje interno y cómo éste expande o reduce nuestra realidad, y también intentaremos poner conciencia en lo que decimos. En el mano a mano de hoy me acompaña María José Castellano. Te doy la bienvenida, Mari, al Rincón de las Energías. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bonito, el Rincón de las Energías. Pues muy bien, quiero empezar dándote las gracias a esta apertura de puertas a tu precioso canal de conversación y de reflexiones y de meditación. Y nada, dispuesta a que conversemos y que podamos compartir la palabra. Muchas gracias a vos por compartir este momento. Desde ya muy agradecido por tenerte aquí. Bien, el tema de hoy es la palabra, el lenguaje, la forma que tenemos de comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Le damos a la palabra una gran importancia, le damos un valor, le ponemos una energía, porque lo que queremos es comunicar un algo y que el otro lo entienda de la mejor manera. Hoy por hoy siento que las conversaciones a veces están muy llenas de contenido, incluso a veces hasta de palabras maravillosas, pero que no logramos comprender del todo o no le ponemos la energía necesaria y la energía que viene de nuestro ser en eso que estamos diciendo. Porque quizás nuestro relato interno está confuso, entonces nos cuesta un poco comunicarlo. A veces hacemos uso de ciertas palabras que ni siquiera nos damos cuenta el peso que tienen sobre nuestra psique, sobre la energía también que nos conforman. Hay palabras con un uso cotidiano, pero que denotan ciertas carencias, ciertas faltas. La idea en esto es poder desmenuzar un poquito ese lenguaje interno que estamos teniendo. Vos, Mari, sé que tenés una profesión maravillosa en esto de la alquimia de la palabra. Me gustaría que le comentes un poco a la gente de qué se trata esta tarea que realizas y cómo encontrás esta magia en esas palabras que por ahí uno utiliza sin darse cuenta porque no es consciente de que las está utilizando y dan maraña a la realidad que uno está teniendo. Bueno, Javier, es que en realidad no hemos sido conscientes de lo que es la palabra. No nos han educado en la escucha, en poder escuchar lo que cada uno de nosotros decimos, tanto en nuestra voz interior como lo que comunicamos hacia los demás. Entonces yo quiero empezar por ahí, ¿no? Diciendo que escucharnos a nosotros mismos es complicado. Entender la palabra, el significado y hacia dónde nos lleva, pues también tiene su complicación. En la propia palabra que contiene la palabra pala y labra es trabajar la palabra, es decir, trabajar nuestro diálogo interno, el que tú antes comentabas. A no entender muy bien el significado de las palabras, pues a veces lanzamos palabras sin saber el significado, y no hay palabras que sean más correctas que otras, simplemente es la vibración que conlleva. La palabra al pronunciarlo, tiene una vibración, tiene un sonido, y no es tanto al hablar como se escribe, porque cuando nos comunicamos no se nota si es B alta o B baja, como habláis los argentinos, la V y la B, como hablamos nosotros los españoles, pero sí el contenido de la palabra, la vibración que lleva.
Tú hablabas del relato, ¿no? Lo que nosotros mismos vamos relatando. Y el relato, fíjate, la palabra relato comienza por re, que significa volver, y lato a latir en el corazón, es decir, a sentirla. Y la palabra hay que sentirla. No puede pesar, sino tiene que ser una palabra liviana. Y ahí surge la magia. Cuando uno empieza a aprender, a estudiar la palabra, es cuando empieza a surgir la magia. Y la alquimia de la palabra es eso, es labrarla, es trabajarla, es entenderla y es encenderla en nosotros mismos. Cuando uno conoce el significado de la palabra, su etimología y el contenido de lo que uno lanza cuando habla, ahí lo que hace es que prende como una llama, como una energía, que lo único que hace uno es sonreír cuando conecta la palabra con el corazón. Entonces a mí me parece que estudiar la palabra, trabajarla, entenderla, es fundamental para poder crear nuestra propia realidad. Qué bonito lo que decís, y aparte a medida que ibas hablando me llegaban a mi mente un montón de conceptos, pero el que más se arraigaba era el de meditación. Nosotros en lo espiritual siempre estamos haciendo hincapié en meditar. Muchas personas por ahí creen que es tomarse unos minutos o una hora al día, sentarse con los ojos cerrados e ir hacia adentro. Y no es tan así, porque eso queda en ese momento y desaparece, ¿no? Y después vuelve el ruido de la mente generando todo esto que decís, esas palabras que no han sido trabajadas, entonces yo las lanzo, porque voy rellenando. No me permito entrar hacia adentro y tener ese silencio interno. Es como que uno pareciera que en una conversación rellena momentos y pedazos, evitando el silencio, porque de esa forma estamos evitando la conexión con nuestro ser interno, con lo que realmente tenemos adentro y qué es lo que nos está diciendo. Si pudiéramos poner conciencia diariamente en el relato que estamos teniendo, que nos estamos diciendo, las conversaciones podrían cambiar, incluso la realidad, obviamente, cambiaría, ¿no? Nosotros a la palabra le damos un concepto y aunque tengan un significado, como vos decís, aunque haya una raíz etimológica que nos lleva a definir determinada palabra, para cada uno ese concepto es distinto, ¿no? Yo puedo decir casa y seguramente el significado aparecerá en la mente de todos, pero la casa va a tener una forma diferente para cada uno de nosotros, porque ha sido una impresión diferente y le ponemos ahí, como decís, una energía. ¿Vos desde qué lado ves el concepto, ¿no? Como decir, la palabra aislada tiene un significado propio, pero el concepto que uno le pone, ¿desde dónde sentís que viene de la historia personal, del relato interno? ¿Hacia dónde crees que va ese concepto? Bueno, pues hablabas de meditación, quería comentarte esta palabra, que fíjate, es medir la acción del momento, pararse a medir la acción, lo que hacemos, lo que sentimos en ese silencio que hablabas, que es parar, pero parar la mente, parar ese lenguaje interno es bastante complicado, porque fíjate, en la propia palabra interno está el eterno, esa voz eterna que no calla nunca, que siempre está ahí hablándonos e interpretando. El pensamiento cuando llega a la mente es una interpretación y es muy importante cómo llega esa interpretación a ti, ¿no? A uno. ¿Por qué? Porque como hablabas de que la palabra a cada uno le llega de una manera distinta, es fundamental el escuchar y el saber el contexto de la palabra. ¿Por qué? Porque
Cuando uno está bien, está tranquilo, está feliz, está en un entorno bonito, pues en esa casa que tú mencionabas, en una casa, en un hogar, pues pensando quizás en lo que haces en el día a día, en ese relato, cuando uno recibe esa palabra, por ejemplo, yo la recibo siempre pensando cómo me llega, en qué momento estoy, porque no es lo mismo estar en un momento de estrés cuando escuchas una palabra o en un momento en el que no tienes tiempo para escucharla, a cuando tienes la escucha activa y interpretas esa palabra de la mejor manera posible. Porque, hombre, cuando uno está en una discusión, en un enfado con alguien, no es lo mismo recibir la palabra del otro en ese contexto a cuando hay dos personas que conversan y de una misma palabra, pues la llevas para la escucha más activa, más que te nutra. Yo creo que es que la palabra, ahí quiero decirte que es que te nutre, porque hay palabras que nutren el alma. Y el concepto de las palabras que yo recibo cuando viene alguien a mí a acercarse a contarme lo que le pasa, siempre pienso en el origen de esa palabra, de dónde viene. Porque siempre hay una palabra que es la que más resuena en nuestro diálogo, y esa palabra que resuena una y otra vez, es la que nos forma nuestra propia realidad. Porque la realidad te lleva al relato, a la narrativa. Y es fundamental lo que cada uno de nosotros narramos en nuestro interior y eso se refleja en el exterior. Entonces ahí está la palabra. Por eso es tan importante el concepto, porque cuando uno no es consciente del significado de una palabra, del contexto que lleva, de la vibración que lleva, pues ahí se pierde ya, pues la palabra ya se va para un lado, para el otro, para el que la recibe y según cómo está el que la recibe. Exactamente. Quizá la palabra en sí no pueda transmitir una emoción, pero yo que la digo a través de lo que estoy sintiendo en ese momento y el otro la recibe de acuerdo a la emoción que esté circundando dentro de él en ese momento. Por eso, ¿no?, esta cuestión de que muchos han dicho, la palabra puede levantarte y puede bajarte, y todo depende de la energía que uno esté en ese momento. Creo que está bueno ponerse a pensar, a meditar más que nada, a tener esta escucha más activa, primero para con nosotros mismos, para ver qué nos estamos diciendo, porque esto que vos decís es muy importante, lo del pensamiento. El pensamiento es una maraña, la palabra lo que hace es organizarlo un poco, pero si en esa maraña la organización que utilizo no tiene una lógica con respecto a lo que soy de verdad, me refiero a que uno en lo que dice tiene un propósito, ¿no? Si quiero obtener algo, si quiero censurar algo, si quiero reclamar algo, depende de lo que vaya a ser la frase y la intención que le voy a poner a eso. Pero más allá de esa cuestión hay una cuestión energética que al otro le llega de una forma diferente. Entonces, si puedo comprender esa acción, si puedo centrarme en mi diálogo interno para poder comprender qué es lo que estoy utilizando, ¿no?, como eje central. Uno puede decir, un ejemplo que se me ocurre, si estamos todo el tiempo en la queja, vamos a utilizar palabras que nos lleven a eso, o si estoy en una cuestión de baja autoestima, voy a utilizar muchas palabras que me lleven a eso. Puedo en una frase meter un montón de otras solamente para armar esa frase, pero va a haber puntos esenciales que me van a conectar con esa falta o con esa carencia que me hablan de este lenguaje interno que tengo. Sí, claro, Javier. Es muy importante, como hablabas tú, de ese lenguaje interno, es fundamental cómo tú estés
la emoción con la que estás transmitiendo, la energía, por supuesto, que le pone uno a la palabra. Y es cierto que la palabra, igual que te levanta, te puede bajar de golpe, porque tiene ese poder, la palabra tiene ese poder. En ese diálogo interno, hablarte de una manera diferente, hablarte de una forma en la que te des confianza, que te afiances, porque fíjate, la propia palabra lo dice, ¿no? Que te afiances, que tengas garantía en ti mismo. Cuando uno quiere lograr algo, conseguir algo, se forma en ese lenguaje, tiene una conexión con la palabra a través de ese pensamiento, de esa emoción, y la intención con la que lo hacemos conlleva esa energía, ¿no? No es lo mismo accionar con una energía en la palabra en positivo como lanzar la misma palabra estando con una vibración baja. Cuando estamos con una vibración baja, todo lo que llega también a nosotros es esa energía bajita, donde no nos ayuda a estar fuerte, firme, sino todo lo contrario. Entonces, cuando una palabra se realiza con la intención de poder animarte, de poder estar fuerte, esa palabra tan bonita que significa confianza, confiar en uno mismo, y en ese diálogo que sea de confianza, de garantía, como te decía antes, es importantísimo a la hora de comunicar desde dónde lo hacemos, de con qué intención, porque la palabra hace magia en ti. Cuando tú estás ahí conectando con ella, entendiendo que llega al alma esa palabra y la entiendes, es cuando desde ahí pones la intención para seguir adelante, para llevarla hacia adelante. Totalmente, y es muy mágico el poder que tiene la palabra, que si la utilizamos con conciencia, podemos realmente generar esa magia, ¿no? Uno usa el lenguaje para transmitir un pensamiento. Siempre en lo espiritual, nosotros cuando hablamos de conciencia, de iluminación, de despertar, decimos que es más bien estar en silencio, porque la verdad que conlleva a la espiritualidad es algo difícil de explicar en palabras. No hay una palabra que pueda representar la verdad concreta. Entonces es como nadar en la periferia. Pero cuando estamos conectados con ese ser interno nuestro, cuando estamos tranquilos, cuando estamos en paz, cuando vemos que la realidad la podemos moldear, por más que afuera sucedan cosas que no gusten, cosas que en un punto son malas, ¿no? Porque hay que ser realistas de que existe hambre, existe mucho dolor, mucho sufrimiento, pero que uno tiene una herramienta. Si uno está en un lugar de tranquilidad, de paz, puede ser consciente en el uso de la palabra y poder darle la magia al otro, ¿no? Esto de levantar. Hay palabras que ya de por sí al escucharlas brindan optimismo. Entonces, si uno está en esa energía, si uno se mantiene en lo positivo, le puede brindar también al otro esa positividad. Termina siendo algo contagioso. Eso siento que es la gran magia que tiene la palabra, pero seguramente vos estarás de acuerdo, me tengo que conocer a mí mismo, tengo que dejar de pretender, tengo que dejar la queja para poder entrar en esa comunión con mi ser interno. En esto de el despertar, ¿no? Seguramente a vos te han sucedido ciertas circunstancias que te han llevado a ver el mundo desde otro lugar. La dificultad, ¿no?, que hay en cómo le explico al otro esto que me está sucediendo, porque lo que a mí me está sucediendo es algo maravilloso, es algo mágico, y quiero comunicárselo al otro para que lo entienda y pueda estar viviendo lo que yo vivo. ¿Cómo encontrás las palabras, ¿no?, justas para comunicar algo que viene más del silencio? Pero ese mensaje, ¿no? Cómo uno puede dar un mensaje de bendición, de aceptación,
de que todo puede mejorar si me comunico conmigo mismo de una mejor manera. Wow, Javier, qué pregunta tan complicada para responder, porque, a ver, cuando yo tuve mi despertar, fue muy difícil explicarle a alguien lo que se siente. En este caso fue a mi marido, que fue el primero que estaba junto a mí cuando yo tuve esta maravillosa experiencia. Y no sabía lo que me estaba ocurriendo, no sabía qué era lo que estaba sintiendo. Al principio fue solamente intentar averiguar qué era aquello que estaba sintiendo, porque fue algo fuera de la mente. Es decir, uno intenta meterle la mente en este caso para entenderlo, y esto va más allá de la mente. Esto no tiene lógica porque va fuera, está fuera de todo concepto, contexto, con todo lo que tenemos como limitado, ¿no? Y el vocabulario para expresar esto está muy limitado. No está en nuestro lenguaje, digamos, de la parte humana, porque en la parte del ser sí está, que es el lenguaje del infinito. Y entender el lenguaje del infinito es muy complicado, es muy difícil porque nuestra parte humana es la que lo limita y va mucho más allá de una palabra. Entonces, explicar algo tan bello, tan increíble, tan mágico. Pues mira, ahora mismo tengo el corazón como muy acelerado recordándolo, y tengo un pájaro aquí en mi ventana que me está mirando, y entonces me parece un momento mágico. Es de verdad pura magia. Ahí es cuando tú eres consciente realmente de quién eres, de quién somos. Desde ahí empiezas a estudiarte, a conocerte, a entender qué fue aquello que viviste. En mi caso ha sido muchos años de estudio, muchos años de entenderlo, un recorrido muy bonito, porque realmente ahí es donde está ese famoso camino, ¿no? El conocerse a uno mismo. A veces tiene el tránsito mucho más fácil, otras veces el camino se hace un poquito más difícil porque tienes que encontrar la lógica a cosas que no la tienen, ¿no? Entonces imagino que igual que a ti, las personas que hemos llegado a la espiritualidad de una manera o de otra, con diferentes caminos, porque cada experiencia es única, porque somos seres únicos, y es muy bonito entender el para qué estás aquí, ¿no? Esas preguntas que nos hemos hecho todos, lo que hemos llegado a tocar un poquito la iluminación de quién soy, qué hago aquí, para qué estoy aquí, esas preguntas. Recuerdo que el otro día cuando conversábamos te decía que yo tengo todas las respuestas existenciales cubiertas, la humana no, la humana todavía me queda mucho, pero ahí es donde hizo en mí la magia las palabras, ¿no? Como dijo Jesús de Nazaret, una palabra tuya bastará para sanarme. Y es cierto, tú puedes acercarte a alguien y con una palabra de aliento, de cariño, de amor, sobre todo de amor, puedes sanarle. Es muy importante el desde dónde lo haces, ¿no? Y la aceptación. Javier, yo en mi experiencia lo que más me ha llegado es aceptar lo que he vivido, el por qué y el para qué lo viví, y junto con la palabra ha sido la que me ha traído aquí. Toda esta experiencia, todo este camino me llevó a encontrar la palabra, y eso es lo que hace que cada día me levante con una ilusión de decirle al día cómo quiero que sea mi día. Si tú te lo propones, tú creas ese día. Hay situaciones que, como bien dices tú, que son difíciles porque pasan cosas en el mundo donde uno no lo puede entender, pero ahí está el ser dual. Ya sabes que vivimos en un mundo dual donde existe el bien y lo que llamamos lo malo, que también eso es un juicio, claro, porque cada uno el concepto del bien y del mal lo tiene diferente. Y sí, es complicado explicarlo porque yo creo que no tiene palabra, tiene sentir, tiene alma. Sí, es maravilloso lo que sucede cuando uno entra como en ese estado de
de comunión. Y es cierto, cada uno tiene un camino diferente, y en el momento en que te pones a charlar con personas que hayan vivido ciertas experiencias similares, no hay una palabra, ¿no? Es hasta difícil de explicarlo. Entonces, cuando uno está con gente en el mismo nivel de conciencia, el silencio es parte de eso, ¿no? No tengo que explicar nada. Ahora uno lo quiere comunicar al resto. Siempre siento que llegamos por ahí a la espiritualidad. Hay muchas personas que lo han hecho de una forma más natural. La mayoría es como que venimos a través del conflicto, y un poco todo esto que hablábamos, ¿no? Esa maraña del pensamiento, ese ahogarnos en palabras que nos van destruyendo la conexión con el ser, nos van alejando del ser. Entonces, cuando eso ya nos inundó por completo, de pronto es como un empujón y viene esa claridad donde todo parece tomar un color diferente y un sentir diferente. Entonces, ya de por sí, uno querer explicar una emoción, algo tan abstracto como la emoción, es difícil. Imagínate hacerlo a través de otra cosa que excede el conocimiento de la materia, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo material, con lo que sucede en sí, porque tiene otro significado más profundo. Entonces ahí nos damos cuenta que a veces no es necesario decir tanto, sino aceptar, usar esa parte nuestra de decir, esto soy, entonces desde acá labro mi camino, porque no tengo que estar explicándole tanto al resto lo que quiero ser, lo que soy, ¿no? Porque si no entramos en esta cuestión de el prejuicio de la personalidad. Me muestro ante el mundo de una determinada manera y tengo que sostener eso. Cuando uno logra un poco, una mínima iluminación, se da cuenta que ya no tiene que estar luchando contra lo que sucede, sino fluir, porque la vida es eso. La vida va transcurriendo todo el tiempo, y si nosotros estamos solamente en el deseo, nos perdemos de los pequeños momentos que nos ofrece la vida. Y cuando uno está en tranquilidad, en paz, empieza a ver el afuera desde otro lugar, y eso es lo que lo hace maravilloso, ¿no? Y las palabras ahí empiezan a cobrar otro sentido, empezamos a utilizar otro tipo de mensaje, ¿no? Me viene a la memoria esta cuestión de la palabra increíble para denotar cuando escuchamos algo, ¿no? Que viene más en lo espiritual, en la energía cósmica. Muchas personas utilizan, ¡ay, qué increíble!, como una forma positiva, pero a mí mismo me estoy diciendo que no lo estoy creyendo, ¿no? Entonces, esas pequeñas palabras demuestran una intención, ¿no? Entonces, conectar con eso y comenzar a cambiar el increíble por el maravilloso, o el fantástico por otra palabra que no me suene a magia, sino que me suene más a realidad. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, totalmente. Creo que es así. Llegar a todo este mundo, poder explicarlo a personas que, bueno, se habla de un nivel de conciencia, ¿no? Lo comento no desde un nivel de conciencia de los que estamos aquí, que estamos tú y yo hablando, y los que nos van a escuchar, como si en un nivel fuésemos más, ¿no? que las demás personas que no lo ven. No, es que te cambia todo. Cuando vives una experiencia así, cuando entras en el mundo de la espiritualidad, cuando vives un sentir tan fuerte, sí o sí te cambia el escenario de la vida. Por eso, en mi caso, que me cambió totalmente el escenario de mi vida, el cómo veía la forma de ver el cielo, la forma de ver los árboles, la forma de ver la calle, la forma de ver la gente, ya no veía, ya sentía. Y ese sentir te lleva al entendimiento, y el entendimiento a la aceptación. Aceptar que cada cosa está en su lugar, que cada situación tiene que ser vivida de esa manera, que cada uno estamos aquí para vivirla
de una manera distinta. Al principio todos caemos en las ganas de decirle al otro: no sufras, la vida puede ser de otra manera. Si te conoces, si entras en ti, si entras en ese silencio que somos, en ese vacío, entrar en ese vacío que está el todo, porque no hay nada vacío, está todo lleno, y desde ahí ver lo increíble, ¿no? Porque es cierto, la palabra increíble, fíjate, el in significa dentro, hacer creíble nuestro interior, y nadie puede hacer más creíble nuestro interior que uno mismo. Y claro, sacar de dentro esto que nosotros creemos con una fe tan fuerte, que hacerle ver al otro con sus ojos nuestra mirada, es complicada. Y es cierto, es magnífico. Mira, la vida está para vivirla, la vida está para disfrutarla, la vida está para aceptar que lo que nos ha tocado, hacerlo lo más fácil posible. Encontrar en cada problema, que la palabra problema significa empujar hacia adelante, pues una motivación. Nos tienen que pasar cosas, Javier, nos tienen que pasar cosas, tenemos que vivir circunstancias que nos ayuden a movernos hacia adelante y a darnos cuenta, esa cuenta que contamos cuando hablamos, de que la vida va mucho más allá de lo que nos han hecho creer. Entonces sí, para mí la palabra magnífico, la palabra también increíble, porque entra en el contexto de maravilloso, ¿no? Es un conjunto de todo para poder ver la vida con ojos de amor. La vida hay que mirarla así, con ojos de amor, entendiendo que cada uno tenemos que vivir lo que nos ha tocado vivir, que estamos ahí para aprender de nosotros. No tenemos que aprender del otro, tenemos que aprender de uno mismo. Cuando uno conecta con esa palabra interna de lo que nos sucede, de ese síntoma que nos lleva a tomarnos en cuenta, cuando conectamos con eso y ya lo integras y lo entiendes, cambia, sanas, en ese momento sanas esa situación y la vida se abre a que vivas otra experiencia. Con lo cual, para mí el camino de la vida se convirtió en algo maravilloso. Levantarme cada día dando las gracias por estar y por sentir la vida y por entender que el escenario que yo veo con mis ojos está puesto para mí. Cada uno tenemos que ser conscientes de nuestra propia realidad, trabajar qué parte de nuestra realidad no está ordenada, ordenarla primero dentro nuestro para ver el reflejo fuera. Es algo que los sabios nos lo han dicho siempre, mirar hacia adentro para encontrar nuestro propio Dios, nuestra propia fuerza. De ahí viene la palabra estudio. Es tu Dios, encontrar esa parte nuestra, ese espíritu que está dentro y es el que nos hace la vida mucho más fácil, más liviana, fluir con ella, caminar junto a ella, descubriéndola. Me parece algo maravilloso. Qué bonito y sí, y se siente desde ese lugar. Por ahí puede suceder que muchas personas escuchan y cuando uno habla de estos temas cree que uno vive en la estratosfera, ¿no? Con los pies en el cielo y no sobre la tierra. Y no es tan así. A uno también le siguen sucediendo cosas. Uno se enoja, uno tiene conflictos, pero cuando logras entender el mecanismo interno y logras comprender lo que sucede en la mente, que es lo que nos lleva a utilizar la información, a utilizar nuestro pasado, a utilizar los patrones viejos, porque todo está ahí almacenado en la mente. La mente es una herramienta maravillosa para contar historia, pero no para ponernos en el presente o llevarnos a un futuro mucho mejor, ¿no? Siempre nos ancla. Cuando uno conecta con la parte interna, se comienza a dar cuenta el ciclo, ¿no?, del lenguaje interno que tiene y presta atención. Entonces sucede algo que me enoja, me produce
una emoción, como por ejemplo la ira, y me detengo, me quedo quieto, en silencio, y acciono ante eso de una manera diferente a quizá como la hacía antes. Entonces, no es estar volando, no, uno está anclado también a la tierra, uno ve lo que sucede, pero lo vive desde un lugar diferente. Y yo creo que todos, a ver, si hay seres humanos que han podido lograr una trascendencia, entrar en un mundo espiritual y conectarse mejor con ese ser interno, todos somos capaces de hacerlo. Siempre depende de nuestro camino evolutivo, de esa aceptación, ¿no? Tomo esto que se me ha dado y armo la vida tomando mis propias decisiones y asumiendo la responsabilidad hacia dónde quiero ir, ¿no? Si me quedo en la queja continuamente, es probable que quede estancado en un pasado, ¿no? En algo que ya dejó de existir. Si comprendo que es una parte esencial de mí, pero no es mi todo completo, puedo ir hacia adelante de una mejor manera, y conectarnos con un lenguaje más amable nos da una mejor vida, ¿no? O nos da una mejor contemplación de la vida, poder meditar en eso que está sucediendo. Y cuando venga la emoción displacentera, poder lograr que dure el tiempo que tiene que durar. En neurología, en neurociencias, se dice que una emoción solo dura 90 segundos y el cuerpo la metaboliza. Si yo comprendo mi lenguaje interno, puedo lograr que solo dure ese tiempo, porque no voy a generar un pensamiento que la vuelva a activar y así sucesivamente y se termine convirtiendo en un estado de ánimo. Bueno, Mari, la charla fantástica, es un tema importante y es un tema, ¿no? O sea, la palabra es algo que nos ayuda a comunicar, pero tampoco queremos ahogarnos en tantas palabras. Pero igual me gustaría, si tenés algún mensaje, algo más para decir, que sientas que pueda dar un mejor cierre, te invito a eso. Claro que sí, Javier. Es cierto lo que comentabas y cuando ya uno entra en el estudio interno, te lleva a tener las herramientas. ¿Por qué? Porque cambia la pregunta de ¿por qué me sucede esto a mí? A ¿para qué llega esto a mi vida? Entonces, en esos conflictos que nos pasan día a día, en el que los problemas, las cosas que suceden, el mundo cómo va, ahí tienes tú que hacerte esa pregunta. ¿Para qué llega esto a mi vida? ¿Qué tengo que aprender de mí que todavía no sé? Y te lleva a eso, te lleva a tener las herramientas para saber gestionar esas emociones. Y la mente, que la propia palabra lo dice, te miente. Te miente, así de claro, te miente. Y además siempre te lleva a machacarnos con la palabra, a comparar, yo no tengo, el otro tiene, ¿por qué me pasa a mí, al otro no me pasa? Esa es la mente. La mente no te lleva a la parte bonita, la mente te lleva a la parte más oscura para que realmente despierte, para que realmente reaccione y te des cuenta de que no puedes estar ahí, en esa queja, sino que tienes que entender qué es lo que te sucede, para qué te sucede, y así lo integras, lo aprendes y sigues hacia adelante. Pues mi mensaje, primero quiero darte las gracias otra vez por este espacio, por este ratito de conversación. Ojalá esto que hemos hablado ayude a las personas que lo vayan a escuchar, a que entiendan que el camino está en el interior. Es una frase muy, muy repetida, pero es cierto. Tener tiempo para escucharnos, para entendernos, para entender las emociones, el por qué sentimos y para qué lo sentimos es fundamental. Darte las gracias por ello, por esta conversación tan bonita. Darle las gracias también a esta amiga en común que me ha llevado de la mano hacia ti, a Begoña. Y nada, ponerme a tu disposición para cuando quieras tener otro momento de charla, de conversación,
bueno, y para las personas que necesiten algún tema de trabajo a través de la palabra, porque ya sabes que yo trabajo así, viendo a la persona, escuchándola, escuchando qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, y ahí es como conecto con esa palabra, se enciende algo en mí y conecto con esa palabra y desde ahí le ayudo a sanar. Así que te doy las gracias, Javier, otra vez, encantada de estar en tu espacio, en tu canal, y nada, pues ahí lo dejo para que la vida, el destino, la magia nos lleve donde nos tenga que llevar. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. La verdad, sí, un momento muy lindo, de mucha conexión, porque vos justo lo terminabas con esto de no pensar en el cómo, sino en el para qué, y era exactamente lo que a mí me venía a la mente, ¿no? Cuando nos estamos diciendo algo, en vez de pensar en cómo me lo digo, sino para qué me lo digo, ¿no? Y me fascinó lo que dijiste de la mente. Es una herramienta fundamental para un montón de cosas, pero para las cuestiones que tienen que ver con lo existencial, y sí, nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Porque ponemos un concepto y queremos llevarlo todo por ese lugar. Entonces, preguntarnos, ¿no? ¿Para qué quiero hacer esto o para qué me estoy diciendo esto que quiero lograr? Quizá descifrando eso que me trae el ego, puedo lograr un cambio. Así que bueno, súper agradecido con esta charla, y a todas las personas que hayan escuchado este episodio también muchísimas gracias, y bueno, como siempre, nos reencontraremos el próximo viernes. Chau, chau.